En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿hay cuenta? No, Presidenta, en esta oportunidad no hay cuenta. Entonces, el propósito de la sesión de hoy día es en dos partes. De 9 a 10, yo propuse poner el proyecto de ley en relación a la educación mixta, que es un proyecto que fue aprobado en la Comisión de Educación, y acá tenemos a dos integrantes también de la Comisión de Educación. Fue a solicitud de nuestro presidente del Senado. Y la idea era, bueno, escuchar al exponente que es el autor, al presidente del Jaime Quintana, pero como no está, no tuvo vuelo de Temuco, eh, entonces, sí, algo le pasó con el vuelo. Entonces le pediría a la senadora Proboste, que es patrocinante de la moción, que nos pudiera dar cuenta del contenido para incorporarlo a la tramitación de nuestra comisión. Tiene la palabra, senadora Proboste. Bueno, muchas gracias, presidente. Efectivamente, esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo de avanzar a un sistema educacional que deje atrás todo tipo de discriminación y de estereotipos que se van reforzando en el sistema escolar. Esta es una segunda iniciativa que hemos presentado prácticamente el mismo equipo, encabezado por el senador Jaime Quintana, y hemos copatrocinado esta iniciativa junto al senador Latorre, la senadora Jimena Órdenes, entre otros. Y recordemos que la primera iniciativa buscaba terminar con los colegios monogenéricos, es decir, todos aquellos establecimientos que recibían financiamiento del Estado a través de la ley de subvenciones que pudiesen ser colegios mixtos, entendiendo que el propósito que buscamos es el mismo, y es entender que en el sistema educativo se reproducen estereotipos que no son deseables desde el rol de lo masculino y el rol de lo femenino, que es como así se ha señalado a lo largo de todo el conocimiento, una construcción cultural y no una construcción natural. Y dado que no tuvimos éxito en esa oportunidad, presentamos este segundo proyecto de ley que tiene por objeto también modificar un proyecto de artículo único y que busca agregar al decreto con fuerza de ley número 2 del año 2009 y al DFL1 del año 2005 un inciso final en el que se señale que la comunidad educativa debe velar por la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos y por la provisión de una educación no sexista. Los establecimientos educacionales de carácter monogenérico realizarán al interior de su comunidad educativa un proceso informado, participativo y vinculante, debiendo el respectivo consejo escolar decidir si mantienen su condición o se transforman en establecimientos educacionales mixtos. Tratándose de aquellos establecimientos que no se encuentren legalmente obligados a constituir dicho organismo, me refiero al Consejo Escolar, que es una condición de aquellos establecimientos que reciben financiamiento del Estado, deberán encomendar a una entidad de similares características la realización del proceso, señalando el inicio en el inciso anterior. Agrega además una disposición transitoria respecto a que las comunidades educativas de los establecimientos educacionales de carácter monogenérico deberán realizar dentro de un plazo de 2 años desde la publicación de la presente ley un proceso informado, participativo y vinculante para decidir si mantienen su condición o se transforman en establecimientos educacionales mixtos, debiendo el respectivo consejo escolar o un organismo de similares características según corresponda decidir si mantienen su carácter o se transforman en establecimientos educacionales mixtos. Nos parece además, Presidenta, que el debate de este proyecto de ley en la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas de
relacionadas con la mujer y la igualdad de género, es muy pertinente frente a la generación de iniciativas similares que se están dando en establecimientos educacionales como el Instituto Nacional. Y yo me alegro que hoy el Ejecutivo, que en este proyecto de ley no necesariamente tuvo una opinión favorable, hoy día exprese públicamente su adhesión a iniciativas como esta, así es que me alegro que en esta comisión también podamos abordar la tramitación de este proyecto de ley, porque es importante señalar en que ya en otros cuerpos legales que este Parlamento ha legislado, como por ejemplo la Ley de Inclusión, se señaló en su artículo 3º, letra K, en que el sistema debe propender a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes, y por lo tanto señala también que los establecimientos deben ser un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad y de religión. Esto no lo estamos incorporando ahora, esto es parte de la ley que nosotros ya aprobamos, la Ley de Inclusión Escolar, artículo 3º, letra K, de manera de que esta iniciativa no hace más que continuar en una línea en que este Parlamento ya ha marcado una posición, entendiendo además que las comunidades educativas son agrupaciones de personas inspiradas en un propósito común, y este objetivo es contribuir a la formación y el logro de aprendizaje de todos los alumnos y alumnos que forman parte de ella. La comunidad escolar está integrada por padres, madres, profesores, profesoras, asistentes de la educación, alumnos, alumnas, y es allí donde este proyecto de ley radica este proceso de reflexión de su propia comunidad educativa. Así es que eso es, Presidenta, este es un proyecto de un artículo único. Muchas gracias, senadora Proboste. Entiendo que este proyecto fue aprobado en la Comisión de Educación, 3 votos a favor, 2 en contra, y que hay un mandato que lo viera esta comisión en general, y posteriormente va por un artículo a Constitución. Entonces nos corresponde, entiendo yo, pronunciarnos solo en general este proyecto, no entrar en el debate en particular. Y hoy día, como estamos en pleno... Perdón, sí. Por lo único, yo no veo cómo podemos solamente decir en general sin el fondo. O sea, esto es la única manera de verlo, es general y particular, porque es artículo único. Entonces yo quería señalar eso. Y si me permite, y aprovecho que tengo... Muy bien, tómese la palabra. Todo mi ánimo, no tengo ningún ánimo de pasar sus atribuciones, estimadísima Presidenta, pero si ustedes están de acuerdo, aprovecho de decirle una duda que quiero preguntar. Cuando se habla, esa es la diferencia con el proyecto anterior, entiendo que fue rechazado, que aquí se hace una consulta a la comunidad, pero cuando habla de una consulta, porque yo estoy completamente de acuerdo en el fondo, así que no nos vamos a playar, ha sido muy claro los fundamentos que expresó la senadora Proboste, pero cuando se hace la consulta, quiero saber quién supervisa, pues estoy pensando en lo que acaba de ocurrir con el Instituto Nacional. Pienso que es muy importante que quede establecido, va a ser CERVEL, va a ser otra entidad, porque creo que no basta decir una consulta informada, dado que hemos tenido que presenciar algo que yo creo que no le hace bien en general a la comunidad. Yo me alegro que se revierta si es que es así, porque yo estoy de acuerdo, digamos, que no sean monogenéricos los establecimientos educacionales, pero creo que es muy importante poder establecer desde ya y con antelación, en caso que esto sea aprobado, quién supervisa esa consulta o a dónde se recurre, en qué instancia, para evitar la judicialización y evitar, evidentemente, porque acudan a los tribunales, como han anunciado algunos padres apoderados, y por otro lado, evitar de que podamos tener este tipo de situación como la que acabamos de vivir. Yo corrijo, lo aprobó en general y particular la Comisión de Educación. Aquí está en el informe. Senadora Fonver. Gracias, Presidenta. Nosotros efectivamente vimos este proyecto de ley en la Comisión de Educación y yo quisiera quizá que entráramos más allá del concepto general en la discusión un poco práctica y en particular, ¿ya? Porque de lo que tenemos que entender, o sea, yo creo que tenemos que hacernos cargo de qué es lo que estamos hablando acá. ¿De qué tipos de colegios? Esto no está
porque uno puede pensar, una cosa son los colegios estatales, otra cosa son los colegios subvencionados, otra cosa son los colegios privados, ¿ya? Entonces, tenemos que hacernos cargo de esa realidad que es distinta. Desde mi punto de vista personal, ¿ya? Yo prefiero los colegios mixtos. Vengo de una tradición familiar de colegios mixtos y por eso quisiera hacer ese punto como si a mí me preguntan qué creo yo que es mejor, yo creo que es mejor un colegio mixto. Sin embargo, también creo fuertemente en la libertad de los padres de poder elegir un proyecto educativo. Y cuando uno elige un proyecto educativo, es como complejo que a uno le cambien el proyecto educativo en la mitad del camino, ¿ya? Porque uno puede decir, esto puede ser el tema monogenérico, pero puede ser también otro tema, puede ser un colegio que tenga, no sé, un colegio deportivo y que de pronto decidan cambiar el proyecto educativo. Entonces, hay que tener ojo con qué es lo que estamos legislando y cómo lo estamos legislando. Entonces, lo primero es, ¿a qué colegio se refiere este proyecto? ¿Por qué creo que hay que hacer ese punto? Porque nosotros tenemos que, hay que pensar y considerar de que la libertad de educación en nuestro país está establecida en dos líneas que se juntan. Por una parte está la libertad de abrir y de mantener proyectos educativos, ¿ya? Que es la libertad, digamos, del sostenedor. Y por otra parte está la libertad de los padres y apoderados de poder elegir distintos tipos de proyectos educativos. Así se conforma nuestra libertad de enseñanza. Entonces, si es que nosotros estamos hablando de que este proyecto es solo de los colegios estatales, es una cosa. Si estamos hablando de que es de todos los colegios subvencionados, es otra cosa. Y si estamos hablando de que esto es para todos los colegios, es una cosa nuevamente distinta. ¿Por qué? Porque si es que nosotros estamos hablando de todos los colegios, que es como está planteado este proyecto, entonces la comunidad educativa puede cambiar el proyecto educativo que estableció el sostenedor de ese colegio. Entonces, acá el punto está en hasta qué punto nosotros estamos violando la libertad de enseñanza desde el punto de vista de poder abrir y sostener un colegio, ¿ya? Entonces, ojo con que acá nosotros estamos hablando de todos los colegios, estamos hablando de los colegios privados, y cuando nosotros estamos hablando de los colegios privados, y entonces esto hay que ver cómo se conjuga con la libertad de enseñanza. Primero, cuando nosotros estamos hablando de los colegios subvencionados, aquí hay dos tipos de colegios subvencionados. El primer tipo de colegio subvencionado es el particular subvencionado. Y ahí nuevamente esto se cruza con la libertad de enseñanza, con una de las fuentes de la libertad de enseñanza, que es la libertad de abrir y de sostener proyectos educativos. Y el tercero, si es que nosotros estamos hablando de proyectos estatales. Yo creo que ahí este proyecto tiene un valor, que es lo que pasó en el Instituto Nacional. Porque ahí la pregunta que uno se hace es, ok, si nosotros tenemos un colegio estatal, ¿quién define cuál es el proyecto educativo de ese colegio? Si es que es monogenérico o es mixto. Y yo creo que ahí el camino que se encontró en el Instituto Nacional es un buen camino, porque ahí la pregunta ¿es el sostenedor, en este caso el alcalde, o después el ministerio el que tiene que definir cuál es el proyecto educativo específico, o es la comunidad educativa? Yo creo que ahí en el Instituto Nacional se encontró una buena fórmula para hacerlo, sin que nosotros tuviéramos que hacer un cambio de ley, dicho sea de paso. Se pudo hacer sin que se tuviera que hacer un cambio legal el proceso dentro del Instituto Nacional y se ha hecho también dentro de otros institutos. Pero yo ahí también recojo lo que dice la senadora Allende. El que no hubiera o no haya una forma súper clara de cómo, de cómo hacer que el proceso sea incuestionable, ponen un tremendo estrés a la comunidad educativa. Yo creo que eso es malo.
Y en ese sentido yo recojo lo que dice la senadora Allende de ver cómo lo mejoramos en ese sentido, o entregarle mayores herramientas para hacer el proceso más robusto. En resumen, Presidenta, yo lo que le pediría es que si queremos votar tenemos que escuchar, aunque sea un poco, ¿ya? Y yo lo que le pediría es que escuchemos a los que van a estar de alguna manera involucrados en el proceso. O sea, a sostenedores de colegios particulares subvencionados, básicamente a la FIDE, y a, no me acuerdo en este minuto, quizás la senadora Proboste me ayuda, pero la Corporación de Colegios Particulares Subvencionados. Escuchar también al alcalde Alessandri y escuchar también al rector del Instituto Nacional para ver cuáles son los problemas que ellos tuvieron. Escuchar también a alguien de los colegios privados y ojalá también a la ministra de Educación. En resumen, Presidenta, yo creo que si nosotros trasladamos este proyecto a los colegios estatales, creo que estaríamos haciendo un buen aporte. Si es que nosotros lo dejamos para todos los colegios, esto puede que, o sea, desde mi punto de vista tiene un problema de constitucionalidad, simplemente porque en Chile existe la libertad de abrir y de sostener colegios. Yo sé que me van a decir al tiro que yo estoy en contra y que por eso lo quiero parar. No, mire, si es que es estatal, yo creo que aquí nosotros tenemos un punto. Si es que va sobre o sea, afecta a todos los colegios, yo creo que esto se cruza con la libertad de enseñanza en su fuente de abrir y sostener colegio. Entonces, en ese sentido, Presidenta, yo pediría que escuchemos un poco y le pediría también si podemos invitar a 2 o 3 constitucionalistas para que nos ilustren respecto al tema. Muchas gracias. Gracias, senadora Fonbel. Yo lo que leo, estoy recién conociendo el proyecto, no hay una obligación desde la ley a imponer a todos los establecimientos. Delegan un proceso de participación y de consulta, que es lo que se ha venido haciendo. Entonces, un rasgo de inconstitucionalidad no le veo, porque si nosotros dijéramos se obliga a todo el establecimiento, todo, pero acá se delega a un proceso que ya hoy día se ha puesto en marcha y que tiene, por cierto, como ustedes todos han observado, deficiencia que habría que considerar. Pero de hecho, como una imposición, no lo veo. Sí, senadora. Yo coincido con usted cuando nosotros estamos hablando de colegios estatales, ¿ya? Mi punto es el siguiente, y quizás no lo expliqué bien. Cuando uno dice los establecimientos educacionales de carácter monogenérico realizarán, ¿ya? Eso significa que un colegio particular subvencionado, un colegio privado, un sostenedor, que abrió un colegio de cierta característica, ¿ya? La comunidad educativa se lo puede cambiar. Ahí está mi punto, que la libertad de enseñanza tiene 2 fuentes. Una, que es la libertad de los padres de elegir el colegio de sus hijos. Pero la otra es la libertad de poder abrir y sostener distintos proyectos educativos que la pregunta, y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, es si es que, ¿qué es lo que pasa cuando a ese sostenedor le cambian el proyecto educativo? Entonces, pues, ese es mi punto, que usted dice bien, aquí no es una imposición a cambiarse, pero sí una imposición respecto a que se tiene que hacer una consulta, y si es que esa consulta va en contra del proyecto educativo actual, ese proyecto educativo se tiene que cambiar. Y ahí está mi punto respecto a de que esto tiene, desde mi punto de vista, un problema de constitucionalidad desde la fuente de poder abrir y sostener distintos colegios. Y es por eso que yo los invito, yo no soy constitucionalista, a que escuchemos un par de constitucionalistas y que cada uno invite de cada sector constitucionalistas para poder mantener la discusión. Pero más allá de eso también, de que lo pensemos desde el punto de vista en ese sentido, desde el punto de vista de qué tipo de colegio estamos hablando. Acá estamos hablando de todos los colegios. Yo creo que cuando nosotros estamos hablando de los colegios estatales, este proyecto tiene un punto. Gracias, Presidenta. Okay, de todas maneras vamos a abrir una ronda no muy larga de entrevistas porque ya lo hizo la Comisión de Educación. Senadora Proboste. Presidenta, el sistema educacional tiene un componente muy significativo en el tipo de sociedad en el que queremos construir. Y por lo tanto aquí no se le puede decir a los ciudadanos de la proveniencia, cuál es el origen de su establecimiento para ver si es que tiene una actitud más
abierta desde el punto de vista de no ser educado con patrones culturales que han sido la base también de situaciones que no son las deseadas en nuestra sociedad. Y por lo tanto la pregunta de origen es qué es lo que nosotros queremos hacer o cuál es el valor que nosotros queremos que predomina en nuestras decisiones. Si es el valor de el abrir o mantener establecimientos educacionales, es decir, el negocio, o si es el valor de cómo construimos una sociedad más integrada que entienda en que aquí alumnos y alumnas pueden convivir si es que así esa comunidad educativa lo determina en un proceso que ellos deben darse. Creo que esta es una iniciativa que llega tarde, porque si hoy día estamos viendo las dificultades que autónomamente hoy se da en uno de los establecimientos monogenéricos de nuestro país, es que claramente esta iniciativa legal llega tarde. Y llega tarde porque muchas veces se ralentiza una discusión que debiera ir mucho más ágil respecto a la demanda de los tiempos. Si nosotros hemos dicho de antemano que este proyecto va a la Comisión de Constitución, me gustaría saber cuál es el propósito que en esta comisión, en donde no necesariamente están los expertos constitucionalistas, podamos escuchar a constitucionalistas, porque esa parte de la discusión del proyecto se va a ver en la Comisión de Constitución. Si este proyecto no fuera a la Comisión de Constitución, hagamos todo el debate acá. Pero claramente creo que aquí hay un ánimo de ralentizar una discusión que es necesaria, que es oportuna, que busca dar certezas también a las propias comunidades. Y yo no entiendo por qué el temor a la participación de los organismos que forman parte de una comunidad educativa. Es decir, aquí, una vez más, ¿cuál es el valor? Es el valor que nosotros queremos que predomine, es el valor de la participación de una comunidad educativa cohesionada, que siente un vínculo con su proyecto educativo, o es el valor, sobre todo, que es el valor de la educación como un negocio. Nosotros estamos por lo primero, en que aquí el valor de la participación, el valor de la comunidad, el cómo cada uno de ellos se siente partícipe de un proyecto educativo, no hay que tener temor a aquello. Y por eso creo que esta es una iniciativa que, reitero, de un artículo único y que no hace distinción respecto del origen de un estudiante, del origen de dónde ha sido formado, para entender en que tenemos que movernos en nuestra sociedad con otros valores, con valores de mayor inclusión, de no entender que hoy día puede existir a lo largo del proceso formativo un espacio para mantener estereotipos que no son deseados en nuestra sociedad. Gracias, senadora Proboste, senadora Allende y senadora... Presidenta, lo que yo señalé en relación a un tema más procedimental, creo que perfectamente también, como esto lo va a ver la Comisión de Constitución, ahí puede quedar establecido, si es que nosotros no decimos nada al respecto, pero era solamente una observación en términos de garantizar un proceso claro, digamos, por las razones que ya expresé. A mí lo que me interesa, yendo al fondo, yo creo que esto ya lo vio la Comisión de Educación. Creo que tenemos los suficientes antecedentes. Creo que está claro de que no hay ninguna... Incluso la revista Science hace un artículo donde señala con absoluta claridad que no está demostrado, digamos, que un colegio monogenérico infunda mejores valores o ayuda a la mejor capacitación y proceso de aprendizaje. Al contrario, digamos, se ve que es importante que la convivencia mixta ayuda a muchísimo más a la apertura, a la tolerancia, a valores diversos, que es un poco lo que estamos buscando generar en nuestros jóvenes. Yo no tengo ninguna duda. Y lo que creo que es importante señalar entonces es que no debe haber ninguna distinción en el tipo de colegio, porque no comprendo el argumento de nuestra colega, la senadora von Baer, en el sentido que no veo por qué tiene que haber una diferenciación de colegios, si aquí lo que estamos buscando es un valor que es muy superior, que es decir, mire, es mucho más educativo, llamémoslo así, pedagógico, en fin, el que, por los valores que ya señalábamos, de la tolerancia, de la aceptación, de la diversidad, etcétera, el que no sea monogenérico. Pero aquí estamos claramente, por eso que tampoco entiendo el argumento de anteponer la libertad, si estamos diciendo que va a haber una consulta. Por lo tanto, es la comunidad que se va a pronunciar. Esto quiere decir estudiantes, profesores, en fin, el consejo escolar o ampliado, padres y apoderados, y por lo tanto, ¿quién más libertario, digamos, que sea la propia comunidad la que se va a pronunciar al respecto? Porque
a diferencia del anterior proyecto en que de alguna manera señalaba que todos los colegios con fondos públicos obligatoriamente deberían ser, aquí estamos señalando a todos los colegios, pero previo a una consulta, que es como un paso para lograr no solo ojalá tener la adhesión de los senadores que en el pasado no estuvieron de acuerdo, sino que también hoy día hay que recalcar que, a no ser que después lo haya cambiado posición, pero yo entiendo que las declaraciones de la ministra a raíz de lo que pasó en el Instituto Nacional están reafirmando que sería deseable que los colegios efectivamente se vuelvan mixtos, que es deseable desde el punto de vista de la educación, lo está diciendo la ministra de Educación. Entonces yo creo, Presidenta, que francamente no es necesario tener nadie puede impedir, por supuesto, el derecho que tiene la senadora de pedir, pero yo creo que no tenemos que tener un sinnúmero de invitados y esto es un proyecto de artículo único. Lo estamos viendo en general y en particular a la vez, tal como lo hizo la Comisión de Educación, y además, para remate, va a verlo encima la Comisión de Constitución con posterioridad. Así que me parece que ya queda suficientemente visto. Esa es la impresión que yo tengo. Gracias, senadora Allende. Senadora Me olvidé Aravena. agregar a los antecedentes que está también el artículo 9 de la CEDAW, o sea, de la convención, en donde también se habla evidentemente de que no hay que ir generando al revés, ir dejando atrás, digamos, los estereotipos, las discriminaciones y todo lo que sea, digamos, que vaya en contra de lo que puede ser para que tengamos justamente formando en nuestra sociedad, y estamos hablando ahora en particular de jóvenes, lo que tenga que ver con la sensibilidad de género. O sea, a nosotros nos conviene que nuestros jóvenes se eduquen con esa sensibilidad y en ese sentido un paso positivo. Senadora Aravena. Bien breve, solo para 2 puntos. El primero es que efectivamente creo que el análisis de cómo se va a realizar la consulta es importante. Y lo segundo, sí, dado que yo también vengo conociendo el proyecto hoy día y no he participado activamente en la Comisión de Educación, si es que hubiera habido antecedentes en el análisis que hizo la Comisión de Legislación Comparada que pudieran hacernos llegar para poder profundizar un poco en el tema y la próxima sesión poder traer más antecedentes sería... Pienso que los pueden haber pedido. ¿Sí? Entonces, si los tienen, pudieran hacerlos llegar a esta comisión para poder tener más antecedentes para la discusión. Gracias, señora presidenta. Palabra senadora Fombal, después senadora Pro. Presidenta, sí, evidentemente se puede tramitar de la manera que ustedes quieran, pero yo creo que cuando uno vota un proyecto de ley es importante tener todos los antecedentes, y eso es todo. ¿Ah? Y independientemente de que se diga que se va a pasar por la Comisión de Constitución, nosotros acá también vamos a emitir una opinión, y me imagino que queremos emitir una opinión en la línea correcta. Y eso incluye los antecedentes constitucionales. O sea, acá nosotros no porque vaya a pasar por la Comisión de Constitución, a nosotros nos da lo mismo si es que un proyecto es constitucional o no. O sea, yo considero de que no nos puede dar lo mismo. Yo considero de que cada vez que nosotros legislamos tenemos que legislar con todos los antecedentes, inclusive el antecedente constitucional, no porque pase por otra comisión nosotros vamos a dejar de mirar, ese es mi punto de vista por lo menos, vamos a dejar de mirar todos los antecedentes y vamos a dejar de decir, ok, aquí no lo arreglamos, que lo arregle la otra comisión. Entonces, ¿para qué está pasando por la Comisión de Mujer? Entonces, pero está bien, yo solo... No me refiero a usted, senadora Allende, me refiero a que cuando... lo que pasa es que cuando acá se dice de que va a pasar por la Comisión de Constitución y que entonces ¿para qué vamos a ver el tema constitucional? Yo creo que tenemos que verlo igual, porque nos corresponde verlo. Y también yo quisiera plantear de que cuando... Yo creo que es importante escuchar lo que plantean los demás. Yo no estoy diciendo y no estoy hablando en ningún momento y creo que no nos ayuda en el debate cuando nosotros estereotipamos los debates. ¿Ya? Acá nadie está hablando y de verdad que no, de que el punto es de que aquí la educación es un mercado y que la educación es un negocio. Creo que eso no nos ayuda a nada en el debate si es que estereotipamos, porque yo puedo estereotipar al revés. No lo voy a hacer, pero se puede.
¿de acuerdo? Entonces yo lo que los invito es a pensar, es a seguirme en el argumento simplemente, si pueden no estar de acuerdo, pero no nos estereotipemos en la discusión, creo que no nos ayuda mucho, si evidentemente tenemos posiciones distintas y eso es sano, está súper bien, pero no tenemos por qué estereotipar las opiniones distintas. ¿Cuál es el punto que yo trato de hacer? El punto que yo trato de hacer es que nuestra Constitución establece la libertad de enseñanza desde dos líneas. Hay una línea que es la posibilidad de elegir el colegio y acá los padres y apoderados y los niños, los jóvenes, cuando eligen un colegio están ejerciendo su libertad de enseñanza. No la ejercen en ese minuto y en el minuto en que pueden salirse de un colegio. Por lo tanto, el decir de que aquí solo se ejerce la libertad de elección cuando se participa en un proceso dentro del colegio, eso es no reconocer que hay un proceso de libertad anterior y también posterior, porque yo me puedo, si ya no me gusta un colegio, estoy en un colegio monogenérico y me di cuenta que en realidad me gustan más los colegios mixtos, uno se puede cambiar de colegio. ¿Ya? Eso es más complejo cuando nosotros estamos hablando de colegios estatales, por eso yo estoy diciendo de que aquí este proyecto creo tiene un punto respecto a los colegios estatales. Respecto a los colegios particulares subvencionados y privados, creo que tiene un tema de constitucionalidad porque la Constitución establece que existe la libertad de abrir y de mantener proyectos educativos y yo pediría que esto no lo caricaturicemos, sino que de verdad acá puede haber personas que quieran tener un proyecto educativo distinto y muchas veces son profesores. Muchas veces son profesores que tienen un colegio distinto y en regiones lo conocemos y lo conocemos muy bien. Pero además yo quisiera hacer el punto respecto a la convención relativa a las convenciones internacionales relativas a este tema. La Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza del año 1960 señala en su artículo 2 expresamente que las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1 de la presente convención, y es la creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para el alumno de sexo masculino y para el de sexo femenino. Cuando uno revisa la literatura, o sea, no la literatura, sino que las convenciones a nivel internacional, tanto internacional de la ONU como también europeas, como también los fallos de los tribunales constitucionales europeos, fallo del Tribunal Constitucional alemán, respecto a este tema en específico, se plantea que el sostener colegios monogenéricos no va en contra de ir luchando en contra de la discriminación. O sea, no es una discriminación. Y por lo tanto, acá lo que nosotros tenemos que mirar es, ok, ¿estamos a favor o en contra? Perfecto, me parece súper bien, pero la pregunta es cuál es el proceso. Y yo los invito a que veamos cuál es el proceso. Y en ese proceso considerar también que a nivel internacional todas las convenciones, todas, plantean que el establecer colegios monogenéricos no va en contra de o sea, no es una discriminación. Yo les invito a que revisen lo que hay a nivel de convención internacional y lo que hay a nivel de fallos de los tribunales constitucionales en el mundo. Pero está bien, es un proyecto de artículo único. Yo considero de que las cosas hay que estudiarlas y creo que lo que dice la senadora Allende respecto a los colegios estatales y respecto a cómo hacemos que el proceso sea más robusto, me parece que es un tema súper relevante, porque efectivamente en el proceso que actualmente vivimos en Santiago, eso tuvo un problema. Y eso revela que el proceso no es suficientemente robusto. Gracias, Presidenta. Hoy día hay una consulta en el Liceo 7, donde que sea mixto ganó casi 58% en los alumnos. Digamos. Yo lo único que quiero es poner un matiz en el tema que entiendo en los colegios particulares, donde pagan los padres apoderados completamente la educación. Es un matiz distinto a los particulares subvencionados, donde hay inyección pública estatal. Entonces creo que es un debate que, como decía la senadora Proboste, nos vuelve a lo que hemos venido, no solamente del año 2014 o más intensamente, sino que del año 90 que yo escucho en este Parlamento que tenemos este debate. Entonces yo en realidad le doy la palabra a la senadora Proboste, pero sí quisiera decir que el próximo 6 de abril pudiésemos tener una jornada de las 9 de la mañana hasta las 11, donde escuchemos a las personas, 6 de mayo, donde escuchemos a las personas que aquí han señalado, no quiero avanzar en el tiempo,
recibamos una legislación comparada de la biblioteca, recibamos informe de las convenciones, como dice la senadora von Baer, pero demos solo esa sesión y invitemos a los constitucionalistas de lado y lado, pero todo en aquella sesión, y al final despachamos en general el proyecto y también en particular porque es artículo único. Damos ese plazo. Claro, por Que en el supuesto fondo, que si ustedes ya o sea, lo la línea tramitaron, que, claro, no la línea que inventar se nada nuevo. menciona. Nosotras aquí, las tres que no hemos participado, pero podemos traer nuestras indicaciones. Pero yo creo que no da para más. Si ya fue tramitado en educación, va a ser tramitado en constitución, que por cierto va a demorar. Creo que nosotras, con la experiencia de ustedes dos, de la senadora Proboste, de la suya, senadora von Baer, podemos perfectamente bien en una sesión culturizarnos, como se dice, informarnos y despachar, por cierto, el día 6 de mayo ese proyecto. Senadora Proboste. Presidenta, yo quisiera agregar que tal vez la Biblioteca del Congreso nos pudiese hacer un informe de lo que fueron ya nuestros invitados, porque no sé si vale la pena volver a invitar a los mismos que ya estuvieron en la Comisión de Educación y una consulta, porque me quedó la duda, si ese mismo día se abre plazo para presentar indicaciones, ese mismo día vamos a presentar las indicaciones, entonces sinceremos el debate, porque da un poquito lo mismo escuchar los invitados, ya vamos a tener las indicaciones listas, eso no es lo lógico es, si uno de verdad quiere escuchar a los invitados, los escucha, reflexiona, procesa y luego presenta indicaciones, pero creo que revela en que no es el propósito solo de escucharlo, sino que aquí hay otro propósito que ralentizar el sistema. Presidenta, si de educación, a mí me parece que es absolutamente pertinente que esta comisión se pronuncie respecto de este proyecto, porque precisamente como el mandato a esta comisión es conocer de aquellas iniciativas y trámites de proyecto de ley que estén relacionados con igualdad de género, me parece que iniciativas como esta está a la base de lo que debiera ser el trabajo también en la construcción de una sociedad distinta a partir de la educación, y por lo tanto me parece que es de toda pertinencia que esta comisión se pronuncie. Y segundo, quisiera también señalar en que tal vez este debate que uno escucha y que algunos lo siguen por televisión, también nos habla de la importancia de lo que es el proceso educativo, porque da pie para cambiar puntos de origen. Hoy día vemos a un gobierno que está apoyando esta iniciativa cuando hace tiempo atrás tenía una opinión distinta. Y hoy día escuchamos en esta misma comisión el interés de escuchar a constitucionalistas para ver si es que no se afecta la posibilidad de abrir y mantener colegios. Sin embargo, cuando se estaban afectando derechos esenciales para los estudiantes, como es aula segura, desestimaban la presencia de constitucionalistas. Entonces me parece que esto es un avance importante. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que tener la mirada del artículo 5º, por ejemplo, de nuestra Constitución presente permanentemente y sobre todo cuando los efectos de ello dicen relación con menores, como se veía en el caso de aula segura. Eso, Presidente. Bueno, la propuesta es no hacer más lenta la tramitación, sino que cómo la agilizamos, dado que ya hay una comisión que se pronunció. Nuestra tarea es, por cierto, y en eso coincido con usted, senadora Proboste, es incorporar la dimensión de igualdad de condiciones de las mujeres, de igualdad de base de construcción de una educación no sexista. Y esto es un aporte. No creo que sea el pilar constitutivo, pero sí es un aporte en la medida que hombres y mujeres desde la educación, por eso es importante los jardines infantiles mixtos, ojalá toda la educación fuese mixta, que ayuda a construir una cotidianidad de relaciones donde hombres y mujeres aprenden a valorar y a respetar la diferencia que representa cada uno de los sexos. Entonces yo creo que es importante darle nuestro énfasis, pero tampoco demorarlo, dado que hay procesos reales societales en curso, que estamos, como decían ustedes, llegando atrasadas con la legislación. Y escuchar ese día, ver qué es lo que escuchó la Comisión de Educación y
si hay oportunidad para pronunciarnos en general, nos pronunciamos en general, traemos las indicaciones a las otras 2 semanas, porque tenemos nosotros para estos temas extra a los dos proyectos de ley que tenemos, que es Vida Libre de Violencia y el otro que se nos ha solicitado tramitar por el padre de Gabriela, de la muchacha que fue asesinada junto a su madre, un femicidio feroz que se vivió en este país y de donde nació la iniciativa de modificar la actual legislación en materia de femicidio. Se nos ha solicitado poder tramitarlo también con alguna urgencia. Y, por cierto, la reunión de los miércoles no nos da en una hora de trabajo que tenemos. Por eso hemos decidido estos lunes extra y partir en dos la jornada hoy día, ver este tema. Y más rato vamos a recibir al fiscal nacional para que se pronuncie sobre los temas de violencia, procedimientos y herramientas legislativas que se entregan a los operadores de justicia que están en los tribunales. Y por eso propongo que el 6 intentemos llegar a escuchar a la máxima cantidad de personas y votar después el día 20, o sea, votar en general y el día 20 votar en particular, con las indicaciones que nos fijemos en la sala. ¿Mm? ¿Habría acuerdo? Todo esto el mes de mayo. Sí, muy bien. Acordado entonces. Ahora nos va a corresponder recibir al senador, al fiscal señor Abbott, que viene en camino, y por cierto entrego la palabra para alguna otra propuesta. Suspendamos 5 minutos.
Reanudamos la sesión. Bueno, damos la bienvenida a nuestro fiscal nacional, don Jorge Abbott, que viene acompañado de la directora de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, la señora Imay Ortiz, y por las abogadas de la misma unidad, señoras Ivonne Sepúlveda Sánchez y María Jesús Fernández Gumucio. Sean todos muy bienvenidos. Viene muy bien acompañado, señor fiscal. Así que damos las gracias que estén acá porque la idea es, en el marco de la tramitación del proyecto El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, poder escuchar la versión de quienes operan la ley para reconocer si estamos entregando herramientas eficientes, eficaces para hacerla efectiva en su aplicación. Así que esa fue parte de una conversación que tuvimos en conjunto con la senadora Proboste, donde usted nos planteó esta inquietud y nos parece muy, muy importante para que las leyes vayan saliendo más acompasadas con quienes tienen que operarlas posteriormente. Así que le damos la palabra, señor fiscal, y muchas gracias por estar acá. Presidenta, muchas gracias. Agradecer por su intermedio a la comisión la invitación que se nos ha formulado para dar nuestra opinión respecto de este proyecto de ley que nosotros valoramos muy especialmente. La verdad que abordar el tema de violencia en contra de la mujer en forma integral nos parece que es la manera más adecuada de abordar un fenómeno que hasta ahora ha tenido aproximaciones o han sido abordados de forma parcial y muchas veces sin producir los efectos que uno esperaría eventualmente de la aplicación de la ley. En nuestro caso particular, la investigación y la persecución penal de los delitos relacionados con la violencia en contra de las mujeres muchas veces nos lleva a tener enormes frustraciones por no tener un sistema integral de protección de la mujer, de acompañamiento de la mujer, sin que el Estado tenga una respuesta común, coordinada, sistematizada respecto de este fenómeno y sea abordado de manera exclusivamente individual por cada institución. Y muchas veces lo que nos ocurre es que, en definitiva, desde el Ministerio Público, una vez que ha terminado nuestra labor de protección o en los casos que no tenemos la capacidad de darle protección, ¿no es cierto?, y acompañamiento a las mujeres, la referimos a otros órganos del Estado que a su vez no están, ¿no es cierto?, actuando sintonizadamente o coordinadamente con el Ministerio Público. Cuando lo son en función de la voluntad de quienes están dirigiendo esas instituciones, no producto de una obligación establecida normativamente, que es la forma con la cual se aborda esta temática por este proyecto de ley. Y por eso valoramos muy especialmente esta iniciativa legal que nos parece de principal importancia. Desde el Ministerio Público, de un tiempo a esta parte, hemos dado una relevancia especial a estos temas. Hemos llegado a crear una fiscalía especial, por ejemplo, la Fiscalía Centro Norte, la fiscalía más grande del país, que aborda precisamente ya esta temática en forma absolutamente especializada. Pero manifestar también que estos proyectos de ley no solamente deben quedar en el ámbito normativo, sino que es fundamental el que se pueda contar con los recursos necesarios para poder abordar aquellas obligaciones que se nos impone a algunas instituciones del Estado. La especialización, la mayor especialización que se requiere para abordar esta temática, sin duda requiere capacitación permanente de fiscales especializados y también el tener los recursos para que nuestras unidades de atención de víctimas y testigos tengan las capacidades para dar respuesta al nivel que exige esta normativa que se propone
ya en lo que dice relación con las medidas, ¿no es cierto?, de protección y acompañamiento de las víctimas de delitos de violencia, producto de su discriminación de género. Muchas veces nos vemos que no tenemos los recursos necesarios, por ejemplo, para la reubicación de mujeres que son sometidas a situaciones de extrema gravedad y que no tienen otra forma de poder abordar su seguridad o vivir con un grado mayor de seguridad que el obtener una reubicación. Donde no tenemos los recursos ni tampoco el acompañamiento de otras instituciones ya durante ese procedimiento. Y sin duda, digamos, este proyecto de ley apunta precisamente ya hacia allá. Perdón la interrupción, presidente. Muy bienvenida, señora ministra. Gracias. Intégrese nomás a la Sí, comisión. la subsecretaria también, gracias. Bueno, como le señalaba, es importante también poder contar con los recursos necesarios para poder implementar el desarrollo de todas las medidas y obligaciones que se plantean en este proyecto y en este futuro, esperamos, cuerpo legal. Como les reitero, nos parece de la mayor importancia esta acción ya coordinada de todo el Estado, el establecimiento de obligaciones para todas las instituciones del Estado que tienen relación con la materia, y no solamente a partir de la voluntad ya que tienen cada uno, ¿no es cierto?, de quienes lideran esas instituciones. Y aquí aprovecho que está ya nuestra ministra para señalar cómo el Ministerio Público ha trabajado estrechamente en diferentes materias con este ministerio y otros ministerios de la mujer, pero esto ya queda muchas veces radicado en el mayor o menor énfasis que pueda darse a la relación entre las instituciones y no es producto, digamos, de un cuerpo legal, un cuerpo normativo que resulte vinculatorio para quienes, ¿no es cierto?, ya estamos dirigiendo estas instituciones. Por otro lado, también es importante ya poder sistematizar o armonizar esta normativa con otras modificaciones legales que están actualmente en curso, como por ejemplo nos parece importante ya lo que dice en relación con las modificaciones al delito de violación, donde se cambia absolutamente el eje, ¿no es cierto?, ya de nuestra legislación actual, donde aparece y se destaca la voluntad, ¿no es cierto?, y el consentimiento de la mujer como el eje central en lo que dice en relación con la eventual, ¿no es cierto?, comisión del delito de violación. Y por otra parte también con otro proyecto de ley que nos parece relevante, que es el de la violencia en el pololeo y en el femicidio dentro del pololeo. Nos parece que son ya ideas complementarias en la materia. Como decía usted, señora presidenta, me acompaña efectivamente ya gente de la unidad especializada, ¿no es cierto?, de derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales. Particularmente su directora actual, doña Imay Ortiz, a quien conocí hace muchísimos años, siendo una joven luchadora del Servicio Nacional de la Mujer, con quien quedé muy impresionado por su compromiso y vocación respecto a los temas de género, razón que me llevó a designarla luego fiscal en Valparaíso, en la quinta región, y ahora traerla a cargo, digamos, de esta unidad, precisamente por este acentuado compromiso que tiene con estos temas. Yo creo que ella técnicamente ya puede dar también una opinión con mayor propiedad que la que estoy yo entregándola. Así que, si usted nos permite, señora presidenta, nos permite que ella pudiera intervenir para dar la opinión de la unidad respecto de este proyecto de ley que, le reitero, como Ministerio Público valoramos muy especialmente porque nos parece que la única forma de enfrentar un fenómeno tan complejo es hacerlo de forma integral, ¿no es cierto?, desde el Estado y desde las obligaciones que tienen todos los órganos del Estado, y hay también, ¿no es cierto?, en su caso, los particulares, para poder dar solución a un problema grave, ¿ya?, como es el tema de la discriminación y la violencia que tiene su origen, digamos, en el tema del género. Muchas gracias, señor fiscal. Bueno, damos la palabra entonces a la señora Imay Ortiz para que nos entregue su opinión importante sobre este proyecto de ley.
Gracias, señora presidenta. Bueno, repetir un poco lo que ya está también en el mensaje del proyecto y ciertas cuestiones que ya son sabidas respecto de la magnitud de la violencia hacia las mujeres, que ya llevó hace algún tiempo a que la Organización Mundial de la Salud lo considerara como un grave problema de salud pública. Algunos datos que pueden ser importantes. En el año 2018 los ingresos correspondientes al delito de violencia intrafamiliar representaron el 10% de los ingresos correspondientes, el 10% del total de los ingresos en Chile, o sea, es decir, 130.000 casos aproximadamente. De esta cifra, un 76,5 corresponden a víctimas mujeres y un 23,5 a víctimas hombres. Aquí, en este caso, se incluyen también aquellos casos que son registrados en la Fiscalía como violencia cruzada. Respecto también es algo que tenemos que ir desarrollando y tenemos que ir desagregando, porque muchos de estos casos en que aparecen hombres como víctimas corresponden a casos de violencia cruzada, ¿no? Y ahí donde también es importante que vayamos avanzando en la especialización de todos los funcionarios finalmente de la Fiscalía, incluso, bueno, también desde la policía, de cómo se señalen un parte de qué delito se trata, también de la forma en que es ingresado a la Fiscalía y también de las decisiones que se van tomando por cada una de las personas que van tomando conocimiento de una denuncia de violencia intrafamiliar, desde el funcionario policial hasta el fiscal de turno, hasta el funcionario finalmente que ingresa el parte policial y lo registra en nuestro sistema. Luego tenemos que, eso como datos generales de datos. Luego, para no señalarles más estadísticas, que se las podemos hacer llegar en la medida en que también la comisión requiera ir desagregando y datos más específicos. Creo que las cosas más importantes, como ya lo dijo el fiscal nacional, que nosotros valoramos, es que se trate o se vaya avanzando hacia una ley integral, luego profundizar en la protección de las víctimas. Hay la necesidad además de poder resguardar tanto la integridad física y psíquica, así como también del grupo familiar. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, las víctimas de violencia en el ámbito doméstico, precisamente, tienen también hijos e hijas a su cargo. Y por lo tanto, cómo avanzamos hacia una protección que las incluya también inmediatamente y solucionar los otros conflictos que se presentan cuando hay una víctima de violencia de género y específicamente en el ámbito doméstico, que es cierto que en algunos casos los jueces de garantía asumen la competencia que ya tienen para resolver otros problemas derivados de la violencia. El tema del cuidado de los niños, el tema de los alimentos, etcétera, y que muchas veces las mujeres tienen que ir pasando de tribunal en tribunal y son derivadas al tribunal de familia por una falta de especialización y también por una falta de sensibilidad o de integrar en sus... porque más allá que la ley lo diga, y ya hoy día los tribunales de garantía y los fiscales podrían pedir y los tribunales de garantía resolver una situación más integral que afecta a las mujeres víctimas de violencia, sin embargo, en la mayoría de los casos no se hace. Y solo se soluciona el conflicto penal, muy circunscrito, como si lo otro no fuera parte también del conflicto penal, como si lo pudiéramos dividir, como si no fuera todo parte de lo mismo, y las mujeres son derivadas a los tribunales de familia o a las corporaciones, etcétera, cuando a lo mejor en una misma audiencia, al menos provisoriamente, podrían ya quedar resuelto una serie de cuestiones. Ya hay modelos y hay lugares en sí pasa, pero estamos entregados a la mayor o menor sensibilidad o conciencia que puede tener el fiscal del caso en ese momento o el juez de garantía que conoce el caso en particular. Entonces, una integralidad creemos que es fundamental para dar una efectiva protección a las víctimas. Junto con eso, la especialización. O sea, la ley integral debería o tiene que establecer la obligatoriedad de que estos casos se vean por fiscales especializados, jueces o jueces especializados y eventualmente también una defensoría especializada, una defensoría penal pública que también esté especializada en estos temas para que también, aunque en algunas partes sí se hace, vayan abandonando dentro de también sus discursos de defensa aquellas argumentaciones que se fundan en estereotipos asociados a las mujeres.
y también estén llanos en estas audiencias en que es posible solucionar integralmente, aceptar también y en algunos casos pueda no oponerse, que también tenemos distintas trabas. Primero, un fiscal que esté dispuesto a pedir una solución integral. Después, jueces de garantía que estén dispuestos a asumir una competencia para dar una solución integral. Y también defensoría, un defensor que esté dispuesto también a allanarse, a debatir, no a la solución, pero al menos allanarse a debatir que las audiencias o de control de detención o suspensiones condicionales, etcétera, pueden allanarse también a entrar en el debate de otras cuestiones que son fundamentales para solucionar y dar una protección adecuada a las víctimas, y me refiero a los alimentos, al cuidado de los hijos, etcétera. Y por eso la especialización nos parece que es fundamental. Luego, bueno, como ya también lo dijo el fiscal, para nosotros es fundamental y para mejorar la persecución penal es necesario contar con más recursos. No, o sea, primero es fundamental contar con especialización, tener la conciencia, tener la voluntad de hacerlo, pero también los recursos para permitir dar una protección más adecuada a las víctimas. Si nos permiten en alguna otra ocasión, podemos dar a conocer los recursos actuales, y por eso nuestra gerente de división de víctimas estaba muy interesada también en participar y en venir, de contarles también cuánto nos le cuesta a la Fiscalía hoy día la atención integral de las víctimas, cuánto cuesta darles una medida de protección. No en todos los lugares hay casas de acogida, y en esos lugares la unidad de víctima tiene que invertir y se pagan alojamientos, se pagan residenciales, se pagan hoteles, traslados, etcétera, y que ustedes sepan hoy día cuánto es el monto y cuánto se requeriría si aumenta esta protección, que estamos llamados a hacerlas, por supuesto, pero se necesitan recursos. Y la debida coordinación entre instituciones, que es fundamental, y bueno, ya se refirió el fiscal a eso para no monopolizar tanto lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Imay Ortiz. ¿Alguien más de su grupo quiere hacer alguna intervención? Especializado, pero no sé si vamos a entrar eso en el debate ahora. ¿No? Tenemos, disculpe, fiscal, también observación al articulado en particular, pero no sé si es el momento sí, por cierto, de empezar con eso. Nos interesa ¿sí? muchísimo. Le doy la palabra a Ivonne Sepúlveda, que también lo ha trabajado. Muy bien. Entonces, se ha comunicado con... Ivonne Sepúlveda tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, fiscal y directora. La verdad es que la propuesta del proyecto, vamos a hablar no del articulado específico, pero sí consideraciones generales del proyecto que deben tenerse en consideración. En primer lugar, esto parece un proyecto que más bien habla de una ley marco. Sin embargo, nos parece que debiese ser más bien una ley integral, y a eso también se refirió ya en su intervención el señor fiscal y la directora de la unidad. ¿Y qué significa que sea una ley integral y no una ley marco? En la ley marco se señalan solo los principios, declaraciones de orientación general, y se recurre a otros cuerpos normativos para poder hacer un cuerpo general y sistemático. Sin embargo, cuando hablamos de una ley integral, debiesen traerse a esta normativa aquellas otras normas dispersas en otros cuerpos para que sea mucho más sistemático y orgánico. Hoy, si se aprobara un proyecto como el que está actualmente, un operador jurídico en la práctica tendría que estar con por lo menos 4 leyes sobre su escritorio. Así de concreto. Debiese estar con esta normativa, con el Código Penal, con la Ley 20.066, con la 19.968, etcétera. Por lo menos todos esos cuerpos normativos. Por lo tanto, una de las observaciones específicas es precisamente, y en eso nos vacilamos en nuestra experiencia práctica, en lo concreto que hacemos todos los días al ir a tribunales y al investigar las causas de delitos en contexto de violencia intrafamiliar. Crear una ley de violencia de género contra las mujeres, o sea, integral. Y por lo tanto, estamos llanos a que se sancionen y se señalen como constitutivos de violencia intrafamiliar otras formas, no solo las que se establecen en la 20.066, que únicamente se circunscribe al maltrato físico y psíquico. Efectivamente, con la actualidad, con la normativa y el proyecto de ley, se sancionan otras formas de violencia contra las mujeres, que están mucho más en concordancia con los estándares internacionales. E incluso el concepto que se da de violencia contra las mujeres aún más amplio que el que da la propia Convención de Belém do Pará, lo cual nos parece ya relevante.
Por lo tanto, valoramos esta iniciativa. Sin embargo, nos parece relevante incorporar en esta ley aquellas disposiciones de la Ley 20.066 que son útiles y que se refieren únicamente a la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, una de las propuestas es traer estos elementos y mejorar otros, aprovechar esta instancia para mejorar aquellas normas que no están resultando en la práctica favorables para investigar y sancionar conductas constitutivas de delitos de violencia intrafamiliar. En primer lugar, uno de los aspectos relevantes es el régimen proteccional que tiene la Ley 20.066. En la Ley 20.066, en el artículo 7º, se señalan las situaciones de riesgo, lo cual es valorado. O sea, eso se ha modificado y se han ampliado las situaciones de riesgo, lo cual es acorde a las situaciones que se contemplan incluso en protocolos nuestros como la pauta inicial de evaluación de riesgo. También se propone crear una normativa específica relativa a las medidas cautelares, toda vez que la norma actualmente es absolutamente insuficiente. En primer lugar, porque no señala cuáles son las medidas cautelares y eso ha significado que en la práctica se utilice por el operador o las normas del artículo 9 de la Ley 20.066, que se refiere únicamente a medidas accesorias, o se recurra a las normas de la Ley de Tribunales de Familia, la 19.968, que también señala medidas de protección. Y además, porque la misma norma incluso hasta contiene un reenvío erróneo, señala tales como las que se contemplan en la 19.968 y las relativas al artículo 7, que como recién señalaba, el artículo 7 se refiere a las situaciones de riesgo. O sea, además es una ley que contempla situaciones erradas. Por lo tanto, parece del todo razonable crear una normativa específica que señale cuáles son las medidas cautelares que se pueden decretar. Y asimismo que señale una cláusula abierta que permita a la magistratura adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna. En este sentido, también resulta del todo indispensable crear un sistema de seguimiento de medidas cautelares, de condiciones de una suspensión condicional del procedimiento y de medidas accesorias. En la actualidad no existe un mecanismo que permita hacer un seguimiento a este tipo de medidas, que es básico, porque es la manera en que se hace efectiva la protección a las víctimas. Y para ello, sin duda, se requiere todo un sistema. ¿Quién se va a hacer cargo de este seguimiento? ¿Quién lo va a ejecutar? Y recursos, sin duda, indispensables para poder dotar de este seguimiento de una manera efectiva. En esta misma línea, también nos parece indispensable crear un delito específico de desacato en violencia de género y violencia intrafamiliar. Actualmente, la Ley 20.066 hace un reenvío a las normas del Código de Procedimiento Civil, donde se establece en el artículo 240 el delito de desacato, que si no fuese por la Ley de Violencia Intrafamiliar, no se sancionaría, no se utilizaría jamás esa normativa. Por lo tanto, eso también en la práctica ha generado numerosos escollos para la investigación y sanción del delito del desacato, ya sea por cuestiones procesales, pero también porque existe ese reenvío al inciso segundo, es muy técnico, que hace que en la práctica y también por una discordancia en las normas, tiene una sanción bastante alta, de 541 a 5 años, y si uno se fija en la sanción que tienen los delitos que se cometen en contexto de violencia intrafamiliar, tiene una penalidad mucho más baja, lo cual hace que también muchas veces, tanto los jueces como incluso a veces los mismos fiscales, se resistan en investigar delitos que tienen mayor pena que aquel que originó la medida cautelar que se incumple. Por ejemplo, una víctima del delito de lesiones el delito de sanción tiene una pena de multa o de prisión menor en su grado mínimo, o sea, de 61 a 540 días. Si se impone una medida cautelar, por ejemplo, de prohibición de aproximarse a la víctima y el sujeto la incumple, la sanción por ese incumplimiento es aún mayor que el delito inicial por el cual se podría sancionar. Por lo tanto, también hay una cuestión de orden en general de las penas que establece nuestro ordenamiento jurídico, que sin duda es baja también en el caso de las lesiones, pero que debiera estar acorde en general. También llamamos la atención respecto del delito de maltrato habitual. Este delito está consagrado en el artículo 14 de la Ley 20.066 y ha tenido diversos problemas en su aplicación.
Entre ellos se incluye la interpretación del concepto de habitualidad. Sin duda, fue un avance el eliminar el requisito de procesabilidad que existía antes, que ahora nos permite investigar sin necesidad de la remisión de los tribunales de familia. El Ministerio Público hoy puede recibir una denuncia por maltrato habitual sin necesidad de que pase por los tribunales de familia, lo cual es un avance. Pero subsiste todavía la interpretación de la habitualidad como una reiteración de hechos, en vez de la sistematicidad de las conductas violentas o en contexto violento. Por eso es que tenemos es un delito que tiene las peores cifras en nuestra institución. Y solo a modo de ejemplo, el año 2017 concluyeron 13.013 casos de maltrato habitual, en los cuales solo el 1,47% correspondió a sentencias condenatorias, o sea, es bajísimo. Mientras que el promedio de delitos en contexto de violencia intrafamiliar alcanzó un nivel de condenas de un 9,29%. Por lo tanto, creemos indispensable que exista una construcción típica del delito de maltrato habitual en el ordenamiento penal y que supere estos problemas que hemos señalado anteriormente para que se configure como una herramienta eficaz para sancionar estas dinámicas abusivas que causan afectación física, psíquica, sexual o económica de las mujeres. En cuanto también a los delitos sexuales, pasando a otro aspecto del proyecto de ley, también preocupa la actual disposición relativa al abuso sexual, toda vez que como está en el proyecto, no está en concordancia con las otras normativas del ordenamiento jurídico, en general y específico los delitos sexuales. Y en la práctica, así como está el proyecto, esta norma sancionaría cualquier conducta que implique un contacto corporal de relevancia sexual que afecte alguna zona erógena de una mujer o un adolescente mayor de 14 años, al eliminar las circunstancias. Por lo tanto, mucha atención con respecto a esta norma en particular, porque debiese ser modificada y también estar en concordancia, también como señalaba el fiscal y la directora, en concordancia con otros proyectos que ya se están discutiendo y que tienen que estar necesariamente de manera armónica. También nos llama la atención y nos parece de suma relevancia que no se ha considerado en esta normativa, en este proyecto, la ley de entrevista videograbada. Preocupa la nula referencia que se hace a esta ley, a la 21.057, toda vez que hay un gran número que hace referencia a la infancia y a la adolescencia y no recoge las disposiciones de la ley necesariamente. Por lo tanto, es indispensable hacer este complemento de normas para que no exista alguna colisión o un problema interpretativo entre ellas. Ahora, específicamente también en relación al femicidio, se ha adoptado la decisión de seguir siendo un tipo penal restringido a las relaciones íntimas, ya que solamente se agrega las relaciones de pareja sin convivencia. Y esto ya lo hemos señalado también, que representa una gran recarga también para la Fiscalía en términos de la investigación y la protección específicamente de víctimas. Y también al incorporar, si se incorporan como parte de las sujetas mujeres, las relaciones sin convivencia. Hacemos este alcance porque los equipos investigativos y profesionales de las unidades de víctimas trabajan, no sé si ustedes conocen, tenemos un protocolo interinstitucional con Carabineros, Policía, Investigaciones y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que es el protocolo de la pauta unificada de víctimas. Y esto implica que cuando ingresa una víctima a realizar una denuncia, ya sea en Carabineros, en la Policía o en el Ministerio Público, se activa un protocolo de actuación. Que implica dar protección inmediata a víctimas con coordinación con la Fiscalía, si en el caso de las policías, y ello también, si se incorporan a este estatuto, van a ingresar estas personas que actualmente, si una víctima denuncia a su pololo, no operaría todo este estatuto. Por lo tanto, también por eso llamábamos la atención en cuanto a la coordinación y la visibilización de los recursos que se requieren para la correcta implementación de un proyecto de estas características. Y volviendo al femicidio, también llamamos la atención con respecto a la penalidad y lo que podría ocurrir en el caso de que una mujer que tiene una relación de pololeo es víctima de femicidio. ¿Qué ocurre con el pololo?
hombre si es víctima de homicidio en este caso. Ahí sería una distinta pena, porque el homicidio tiene una sanción menor que el femicidio. O sea, ¿cómo nos esperamos a resolver el problema que podría eventualmente generar? Exactamente. Parricidio, o sea, en el artículo 390 Así es. Así es. Exactamente. Así es. Y por lo tanto, salvo que fuese un homicidio calificado, podría estar en el mismo rango de pena. Pero si es un homicidio simple, va a tener una distinta pena aquel hombre que es asesinado por su polola versus aquel hombre que mata a su polola. Y eso es un tema también a revisar. También, mencionando el proyecto, nos parece que el artículo 19 del proyecto, que se refiere al ámbito de aplicación de la ley y que está establecido de manera taxativa, deja fuera otros delitos que actualmente se persiguen y se sancionan como constitutivos de violencia intrafamiliar, como por ejemplo en el caso de los daños. No está contemplado dentro de ese catálogo los daños, la violación de morada, otros ilícitos que actualmente sí reciben sanción como constitutivos de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, también se sugiere revisar detalladamente este articulado porque es el marco que va a señalar cuáles son los hechos que se considerarán como delitos cometidos en contexto de violencia de género, por lo que se sugiere que sea una norma amplia y que permita incorporar tanto los distintos tipos de violencia como las diferentes manifestaciones de violencia. Y por último, también cabe reiterar la necesidad de la especialidad de los operadores del sistema, que es indispensable, y las consideraciones operativas de dotar de la implementación de recursos humanos y materiales. Porque a modo de ejemplo, actualmente cuando se dictó la ley 20.066, ya por el año 2005, y una de las medidas accesorias fue la asistencia obligatoria a terapia de los agresores, no se consideró la oferta programática para ello. Y en la actualidad es un déficit. O sea, no contamos ahora, a más de 10 años de la dictación de esa ley, no contamos con espacios necesarios para poder hacernos cargo de esta normativa. Por lo tanto, no podemos volver a caer en este mismo error de no dotar de la implementación necesaria de esta ley. Porque sin contar con los recursos humanos y materiales, esta es una ley que puede ser muy bonita en el papel, pero que en la práctica no va a poder ser efectiva. Y si no es efectiva, no se cumple con el mandato de otorgar un acceso a la justicia a las mujeres que son víctimas de violencia. Eso en general son las ideas generales con respecto al proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ivonne Sepúlveda. Voy a ofrecer la palabra a las colegas. Ya han solicitado la palabra la senadora Carmen Gloria Aravena. Tiene la palabra. Primero agradecer el nivel de detalle, trabajo, y pedirles también, por su intermedio, Presidenta, la posibilidad de contar con los documentos que dieron pie a la exposición, que la verdad es que sirve mucho. Y el segundo punto es que creo que sí es muy importante contar con los datos financieros, digamos, y sobre todo cuántas casas de acogida hay, cuánto es lo que estiman ustedes necesario, debiera incrementarse, evidentemente no de un año para otro, pero para poder dar cumplimiento efectivo, ¿cierto?, a las medidas cautelares, porque coincido plenamente con su última frase. Si este proyecto no contempla, por supuesto no estamos pensando en que el Estado va a poder dar cumplimiento en forma breve, pero sí debe contemplarse y planificarse y proyectarse el financiamiento que permita dar efectivo cumplimiento a lo que hoy día estamos proyectando. Y lo tercero, para terminar, es que ustedes han planteado que esto tiene que ser una ley integral que efectivamente permita poder recoger varias otras leyes y dar una mirada efectiva, integrada a esto que es tan complejo como el tema de la violencia de género. Entonces, yo solicitaría los informes por intermedio de la Presidencia y también la posibilidad de poder ver el tema financiero, porque creo que los recursos económicos, no hablo solamente de infraestructura, sino también recursos de personal, son tremendamente necesarios a la hora de
poder, en conjunto con nuestra ministra y el trabajo que estamos haciendo en este Senado, de poder efectivamente hacer un cambio de un antes y un después en lo que tiene que ver con hacernos cargo de una manera definitiva y integrada de una nueva manera de abordar la justicia en este delito que efectivamente nos tiene bastante complicado en el país. Así que eso, Presidenta, pedir esos informes que creo que son muy relevantes para continuar la discusión de este proyecto. Gracias. Gracias, senadora Aravena. Senadora Proboste. Presidenta, yo quisiera agradecer la disposición que ha tenido no solo en este proyecto de ley, sino también en la conversación que tuvimos la oportunidad de tener al fiscal nacional y a poder generar desde la Fiscalía una unidad que hoy día se nota y el esfuerzo que tiene que hacer es enorme de poder permear a todas las estructuras del Ministerio Público. Así es que también agradecer las exposiciones de la directora de IMAI y de Ivonne en esta comisión. Y lo hemos destacado. Para nosotros es muy significativo que la ministra y la subsecretaria estén siguiendo al detalle la discusión de este proyecto de ley. Cada uno de los invitados, la sesión pasada, fueron desde la mirada de las policías, tanto carabineros como de la PDI, en otro momento desde la academia. Y efectivamente lo que nos interesa es algo con lo que terminaba su exposición Ivonne, señalando en que lo que nosotros no esperamos es que este proyecto sea simbólico y que nos quedemos en la retórica, sino cómo podemos pasar efectivamente a la protección de las mujeres víctimas de violencia. Y creo que en ese sentido, si es que es posible poder conocer esta pauta unificada de víctimas, creo que fue muy interesante el que exista este esfuerzo, porque uno de los hechos que uno más lamenta y que muchas veces las mujeres lo expresan como una forma de no creer en ir a hacer la denuncia, decir, mire, me recibe en la misma policía un señor en donde le tengo que contar toda la historia, estoy en la misma sala de espera con otras personas que han sido víctimas de otros delitos, y después paso a otra oficina y tengo que volver a contar toda esta historia, y después voy al Ministerio Público y tengo que volver a contar toda la historia. Y si además el Ministerio Público le encarga esta tarea a la PDI, tengo que ir y contarle de nuevo toda la historia y tengo que llevar a las víctimas porque el testimonio que recogieron en la primera instancia los policías no son válidos para la policía de investigaciones, solo por poner un ejemplo. Entonces, creo que sería importante conocer cómo opera esta pauta unificada de víctimas, y en este caso, este es un ejemplo bien concreto, en donde en una oportunidad, cuando se denuncia esta situación de violencia, la primera policía que llega es Carabineros y toma el testimonio de los testigos, que se quedan hasta altas horas de la madrugada esperando terminar este procedimiento. Y pasan dos semanas y empiezan a ser contactados de nuevo todos los testigos, ahora por la PDI, porque no recogen el testimonio de la policía, porque el fiscal les encomendó a la PDI. Entonces, creo que el hecho que se pueda contar con una pauta unificada de víctimas de violencia intrafamiliar es interesante, pero bien interesante saber también cómo está operando en la práctica. Y lo comentábamos con la senadora Carmen Gloria Aravena, porque en la sesión pasada conocimos de parte de las policías de Carabineros en que tienen estas oficinas especializadas, pero no las tienen en todo el país y no obedecen a criterios que sean que guarden relación con los hechos de origen del problema, de cuántas denuncias. Entonces, creo que sería bueno también conocer si de esta oficina de la que nos hablaba la directora está en todos esta unidad de protección a las víctimas especializada en los temas de violencia intrafamiliar, está en todas las direcciones regionales o si está también en las fiscalías locales, si pudiéramos tener esta información, porque sería muy interesante poder conocer cómo se va configurando un mapa de
adecuadas derivaciones, porque tampoco tenemos casas de acogida en todas las comunas, el espacio de atención son reducidas, entonces, claro, ¿cómo se genera una coordinación estrecha entre la unidad de atención a víctimas del Ministerio Público con las casas de acogida? Entonces creo que es bien importante también hacer este esfuerzo por dimensionar cuánto es la brecha que debiéramos cubrir para poder entregar y dotar de recursos humanos, materiales, económicos necesarios, para que esto no sea solo una declaración de buenas intenciones, sino que realmente sea una oportunidad concreta de proteger a las mujeres. Y lo último, pedir excusas porque tenemos a las 10:30 también sesión de educación de la que formo parte, en una evaluación ciudadana de el estado del arte de la educación pública. Como es tan desastroso, tenemos que... Gracias, senadora Proboste. Bueno, yo quisiera hacer algunas consultas, porque no puedo estar más de acuerdo con la perspectiva de que es urgente tener una ley integral. Y lo que hemos ido observando, lo que conocemos de este proyecto, que es sumamente importante, es que coincido que es normativo, tiene un conjunto de definiciones, conceptos, pero que estamos buscando que tenga dientes, que realmente permita operar. Y además es un deber, yo diría, en este momento, un deber, yo diría, ético, como legisladores y como operadores de ley, el enfrentar de verdad la dramática magnitud de violencia que están viviendo las mujeres hoy día. Venimos haciendo leyes del año 90, la primera ley de violencia, después la segunda del 2005, femicidio del 2010, pero en realidad vemos que, claro, desde la ley no se va a resolver un problema que tiene raíces profundas, civilizatorias, culturales, pero sí, por cierto, hemos creado, yo diría, una fractura de expectativas en las mujeres, que van, denuncian, no encuentran respuesta, no encuentran protección, y creo que esa es una responsabilidad de todos, lo que hacemos la ley, lo que opera la ley, etcétera. Entonces, es el momento, en el marco de este proyecto, que nosotros podemos hacer un cambio, un viraje de mirada real en relación a la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Ya ampliar el concepto de violencia intrafamiliar a violencia de género es un cambio realmente grande, ¿eh? Muy, muy grande, que costó culturalmente en el debate político mucho tiempo resolverlo, ¿eh? Y hoy día ya estamos, yo creo que por la fuerza de la realidad y de los hechos, todos de acuerdo en resolver que la violencia no solo se ejerce a nivel de la familia, está en toda la sociedad por el hecho de ser mujeres. Lo que a mí más me interesa es conocer lo que ustedes saben para hacerlo mejor de las normas que vamos a consagrar. Y en ese sentido, poder conocer, y un poco lo adelantaba la senadora Proboste, cuál es la ruta de las mujeres y de hombres ahí también, pero de los que denuncian ante los tribunales un hecho de violencia. Se inicia en una audiencia, y aquí yo escuchaba, ¿cierto, Aymay?, decir las complejidades que hoy día se viven en una audiencia, que no hay todos los instrumentos para ejercer desde ahí la protección. Y creo yo que seguir poniendo énfasis en el tema penal de los castigos, por cierto, lo hemos hecho, ¿eh? Y quizás desproporcionalmente con todos los defectos que Ivonne señalaba. Pero si queremos revertir un poco el tema, hacer más protectora la ley, ahí se inicia desde la audiencia el momento en que hay que contar con fiscales, con jueces o juezas capacitados, ¿cierto? Ahí ustedes ponen el énfasis en el tema de los recursos, que yo considero que en la medida que tengamos nítida esa ruta, ese circuito, que se inicie en la audiencia, podríamos ir definiendo los recursos. Ahí tienen ustedes la palabra. Esta ley, por primera vez, lo ha dicho la señora ministra, tiene recursos. Las otras leyes son discursivas hasta el punto presupuestario. Y, por cierto, hay una propuesta de 2.500 millones. Hay que ver de qué manera, dónde se destinan, cuáles son los énfasis, porque si hacemos énfasis tenemos que ir, por cierto, esta vez, de una vez por todas, acompañados de lo que les va a permitir a los operadores tener la posibilidad real de enfrentar. A mí lo que más me importa es la protección. O sea, en la medida que exista un circuito virtuoso en los tribunales, hoy día están fragmentados en penales y familia, y si pudiésemos ir resolviendo ese fraccionamiento y haciéndolo cada vez más
más un espacio donde la mujer llegue con su dolor, con su pena, pero con su temor, con el pánico en que llegue una mujer a denunciar. Y si la audiencia es clave, yo creo que ahí deberíamos empezar a, a proponer, ¿cierto, señor fiscal? Mecanismos reales que hagan, que empoderen desde el punto de vista de la capacitación, desde el punto de vista de la protección, este circuito en los tribunales. Eso por un lado creo que es lo que a mí me interesaría que pudiéramos conversar en el trayecto de la tramitación de este proyecto y que ustedes nos pudieran nutrir con más datos y de esa manera ir orientando la conversación en ese circuito que yo creo que es el fundamental. ¿Qué fiscales se pueden, qué jueces se pueden capacitar? Estas unidades, ¿cierto?, de medidas de protección y de cautelares, ¿cierto? ¿Qué valor tienen? ¿Dónde se pueden instalar? ¿Qué dotación requiere? ¿Qué capacitaciones se requiere? ¿Qué instrumentos reales Yo he propuesto este sistema telemático que en definitiva no ha sido escuchado porque ni el gobierno anterior ni los anteriores, ni un poquito con un plan piloto, pero hay que ver de qué manera podemos usar también la tecnología para proteger a las mujeres. Eso por un lado. Y lo otro, lo que me interesaría saber es el tema del femicidio, que entiendo hoy día, por cierto, restringido el femicidio. Soy autora del proyecto, por eso cada vez lo recuerdo. Cuando en aquella época, año 2005, que presentamos el proyecto de ley, fue como una herejía a los legisladores abogados el que pusiéramos una palabra tan vulgar como femicidio en una ley. Pero eso al final se logró superar y lo único que logramos fue, y fue también lo que yo propuse, para tener la mayor penalidad para los femicidas en el Código Penal, lo que intentamos fue asimilarlo al delito de parricidio, que es el que tiene las mayores penalidades en el Código. Eso nos dejó, por cierto, amarrado a un concepto de femicidio íntimo, ¿no?, que hoy día no es suficiente y está absolutamente superado por la realidad, y es donde tenemos que incorporar el femicidio en todas las situaciones, el femicidio que en otras legislaciones se llama femicidio público. Mi duda es qué penalidad le asimilamos si lo sacamos de la figura del parricidio en el Código, porque para tener la mayor penalidad, es mi duda, no soy abogada, si lo sacamos de la figura del parricidio, se rebajan las sanciones penales. Si lo dejamos fuera, porque si lo dejamos en el parricidio, de nuevo vamos a estar comprimidos al ámbito íntimo del femicidio. Sacándolo de ahí para hacerlo público en todas las situaciones, se rebaja la penalidad, podemos llegar a tener la misma alta o tan alta penalidad que tenemos para hoy día en el 390 del Código Penal. Eso es una duda que a mí me queda. Senadora Allende tiene la palabra y después le damos la palabra para que podamos hacernos cargo de la... Bueno, en primer lugar agradecer las exposiciones que nos han ilustrado, creo que es muy importante, pero creo que también lo que decía la presidenta, tenemos que seguir trabajando en conjunto, porque ustedes nos pueden iluminar para que esto realmente se transforme en algo efectivo, real, y sí uno queda con una serie de dudas, porque realmente yo entiendo, digamos, nosotros tenemos que propender a una cosa integrada, armónica, que permita mirar en conjunto y que estén relacionados unos con otros, porque si tenemos por aquí un proyecto o por acá un tipo penal y por allá otro, la verdad es que no sé si eso ha pasado lo que pasa hoy día, que desde el punto de vista de la eficiencia no logramos. Obviamente, como decía muy bien la presidenta, esto es un fenómeno bastante más complejo que no lo resuelven las sanciones penales, es un tema de cultura, es un tema muy profundo, digamos, que tiene que ver con que hasta hace muy poco, digamos, dentro de una imagen muy patriarcal hasta era aceptable, digamos, un grado de violencia hacia las mujeres, y esto es un tema que tiene que ir cambiando generacionalmente, pero igual es importante para nosotros tener clara la cadena exacta, porque hoy día, y lo conversábamos con la ministra en la sesión en el Senado, cuando aunque no sean los casos mayoritarios, pero basta que haya casos que son dados a conocer por los medios y tienen profundo impacto, de mujeres que habían hecho la denuncia, pero fue inútil, o que ya había medidas cautelares, pero tampoco resultaron, y por lo tanto se llevó a cabo ese femicidio, es muy brutal, porque lo que genera en las mujeres y en la población es la sensación de decir no se gana nada, no resultan, no sirven, al contrario, un mayor riesgo.
Y esto es muy fuerte, sobre todo para mujeres que carecen de recursos económicos, que no tienen autonomía, que son dependientes y que por lo tanto es mucho más complejo todavía para ellas que una mujer que por supuesto tenga de alguna manera autonomía económica, porque de alguna manera tiene más oportunidades para defenderse o para irse. Aquí estamos hablando si existe o no existe la medida cautelar es efectiva o si eventualmente hay una casa acogida o si realmente se puede. Entonces yo creo que es muy importante para nosotros conocer más sobre medidas de prevención y las medidas cautelares y qué otras cosas se sugerirían para que esto efectivamente tenga más el carácter integrado y no sigamos haciendo como que yo creo que es legítimo, digamos, que nos preocupemos del acoso callejero, que nos preocupemos del pololeo, que nos preocupemos del femicidio, pero tenemos que tener una forma efectivamente más integrada, como decíamos, para que esto vea más. Pero también me interesa mucho la medida preventiva y no sé qué delitos quizás a lo mejor faltan en este proyecto que ustedes consideren que también habría que abordar. En todo caso, creo que es bien importante continuar esto, vamos a tener que darle bastante vuelta porque, bueno, lo venimos conociendo, por lo menos yo vengo reintegrando, pero creo que necesitamos profundizarlo. Así que creo que es muy importante lo que ustedes nos puedan ir señalando, orientando y seguir ojalá trabajando en conjunto y que nos entreguen esa información que ha sido solicitada para no repetir lo que expresó la presidenta. Muchas gracias. Señora ministra. Muchas gracias. Presidenta, creo que es bien importante en esta sesión, primero, agradecer por su intermedio la contribución de la Fiscalía y, tal como lo señaló la senadora Isabel Allende, sería muy importante contar con el Ministerio Público en el transcurso de la tramitación de un proyecto de ley que va, por supuesto, a involucrar a esa institución y a otras de forma muy relevante. Quisiera, Presidenta, reiterar que este es un proyecto prioritario para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, para el Ejecutivo, razón por la cual esperamos en los próximos días, en acuerdo con usted, le voy a avisar con la debida anticipación, poner suma urgencia, con el propósito justamente de dar una señal de lo importante que es ir avanzando lo antes posible. Este es un proyecto largo, la discusión en particular va a ser intensa, tiene muchas modificaciones y entiendo que la tradición del Senado siempre es intentar, ¿verdad?, tener reacciones en las que los integrantes de la comisión estén de acuerdo y eso va a hacer más demoroso el tema. Para nosotros es importante la opinión del Ministerio Público. En el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género hemos trabajado en el último año muy estrechamente con el Ministerio, especialmente con las fiscales. Yo quiero hacer un reconocimiento al fiscal nacional. Cada vez que nosotros le hemos pedido audiencia, él inmediatamente acomodado su agenda, sabe que estamos pidiendo por situaciones que son extremas, importantes y que también ambas instituciones queremos dar una señal a la ciudadanía en el mismo sentido que se ha planteado acá, de seguridad y de confianza. Se han mencionado aquí una serie de elementos importantísimos de tener en consideración cuando nosotros preparemos las indicaciones o las sugerencias de indicaciones, otros delitos que están incorporados en la ley, especialmente los delitos sexuales, ¿verdad? Y una serie de elementos que tienen que ver con el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Además de caminar hacia una ley integral, Presidenta, yo creo que es bien importante que el Estado de Chile asuma este fenómeno de manera integral, no solamente desde el punto de vista de la ley, también desde el punto de vista de las herramientas que se le entregan a las víctimas para reconstituir su vida. Hemos insistido y vamos a insistir en ese elemento que creemos que es muy importante, porque no basta con que una víctima, ¿verdad?, pueda notificar a las instituciones que está siendo agredida, que está siendo amenazada, que su vida corre peligro, sino que también el Estado debe entregarle una respuesta de qué manera ella reconstituir su vida en otro lugar, de otra manera, ¿verdad?, con el propósito de tener libertad económica especialmente y libertad sobre su vida. Por tanto, la ley no solamente debe abordar la trayectoria desde la denuncia hasta la sentencia, sino que también tienen que estar incorporados otros elementos que nos parece muy importante que queden incorporados en la ley, como la restitución, ¿verdad?, de facultades, de la integridad de las víctimas, de sus familiares, entre otros elementos. Yo creo que es muy importante, Presidenta, que podamos ir comprometidos. Pido perdón por mi voz, vengo saliendo de una gripe muy terrible quedarse sin voz, para mí por lo menos, pero necesitaba plantear mi
el punto de vista del gobierno en esta materia. Creo que es importante que pudiéramos ir comprometiendo la participación del Ministerio Público, de las policías y de otras instituciones que tienen directa relación con este tema. Y quiero, para finalizar, señalar que el año pasado el circuito que originalmente se formó para hacer frente a las situaciones de femicidio ha ido cambiando en el transcurso de los años y es un circuito que funciona ante situaciones de connotación pública, y el año pasado se incorporó el Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial porque no formaban parte de ese circuito. Por tanto, para nosotros es muy importante fortalecerlo y en la medida que se pueda incorporar elementos en la ley para que se establezca como una institución, digamos, legal, o sea, no solamente una institución de carácter voluntario o de buena voluntad, sino que quede incorporado en la ley la existencia de un circuito que permite también generar alarmas, alertas tempranas respecto a la posibilidad de amenazas que estuvieran, ¿verdad?, actuando sobre la vida de la mujer, sobre la integridad de la mujer. Hay un elemento importante que probablemente el gobierno va a incorporar como una indicación, que es la existencia de un registro único de víctimas. Nosotros creemos que eso puede ayudar también en la alerta temprana. Las personas cuando son víctimas de un delito, una vez van a un lugar, después otra vez van a otro lugar, muy probablemente nos encontramos con mujeres que denuncian un día en Carabineros, tiempo después en la PDI y tiempo después en la Fiscalía. Y es muy difícil hoy día conocer saber esa huella, dónde denunció, qué elementos. Muchas veces las mismas víctimas se contradicen en sus declaraciones por distintas razones, porque ha transcurrido cierto tiempo, por muchas razones, y es importante, creemos que un registro de víctimas, que es una experiencia que en otros países ha tenido muy buen resultado, nos va a permitir también generar una alarma temprana respecto a aquellas mujeres que vienen haciendo denuncias desde hace un tiempo, ¿verdad?, antes de que la situación que les afecta, ¿verdad?, ponga en riesgo su vida, mucho antes. Nosotros creemos que la clave en materia de violencia contra las mujeres es permitirle a una persona salir lo antes posible de ese círculo de violencia, y en la medida que pasa el tiempo, esa posibilidad se va acortando y su vida se va poniendo en riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Bueno, queremos agradecer, señor fiscal, a las abogadas presentes, a la señora ministra, a la señora subsecretaria que está con nosotros también, esta sesión, y por cierto dejarlos invitados, no sé, con su anuencia, que sus importantes abogadas nos puedan acompañar en la tramitación de este proyecto, dado que entiendo que hay una propuesta, y ha venido coincidente con otros invitados que hemos tenido, en que hay una exigencia que este proyecto de ley tenga una integralidad institucional, ¿cierto?, que se coordine, lo decía el señor fiscal al inicio de su intervención, que todas las instituciones que estén relacionadas con estas situaciones de violencia se puedan integrar. También una integración normativa, que todos los proyectos ojalá pudieran concurrir. Tenemos algunas exigencias hechas por la ley Gabriela, la familia de Gabriela, la joven asesinada, de que su proyecto pueda salir antes, pero bueno, lo vamos a considerar porque es como un paliativo, un dolor inmenso que tiene esa familia. Y también la integración de penas, ¿no?, de ver la proporcionalidad de las penas y la relación con todas las figuras de violencia que estamos normando. Entonces creo que en esos 3 capítulos podríamos tener una colaboración permanente, si usted lo admite, le da atribución a que nos acompañen, salgan un rato de su trabajo cotidiano. Y por cierto, reiterar la solicitud de información que hicieron las colegas en relación al informe de los abogados de Fiscalía que ustedes presentaron, los datos que ustedes nos entregaron, los informes que ustedes nos dieron, y también el tema de recursos, de cuánto podríamos disponer para enfrentar, pero temas concretos. A mí me interesaría mucho esta ruta que recorren las mujeres los tribunales de la audiencia hasta el establecimiento de las penas, los mecanismos de protección, los que hay, lo que nos hay, que nos pudieran hacer llegar. Así que muchas gracias, señor fiscal, por su presencia. Tiene la palabra. No, agradecidos nosotros, Presidenta, por la invitación y la verdad nuestro más absoluto compromiso con el trabajo de esta comisión. La verdad es que desde hace
ya mucho tiempo el Ministerio Público ha tenido un compromiso especial con este tema. Y probablemente en las áreas donde trabajamos, donde tenemos la mejor evaluación de nuestras víctimas, es precisamente en el tema de la violencia en contra de la mujer. Cuando hacemos nuestras evaluaciones, precisamente ya en esta área donde tenemos una mejor evaluación producto del compromiso que hemos asumido con la misma consecuencia. Nosotros nos comprometemos, por cierto, a participar activamente en la comisión y a entregar todos los antecedentes que ustedes nos han solicitado y otros que nos puedan solicitar en el futuro. Desde ya les voy a dejar la minuta que traíamos preparada el día de hoy, sin perjuicio de hacer entrega luego de toda la información que se nos ha solicitado. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor fiscal, muchas gracias, señora ministra, Imay, Ivonne, subsecretaria. Muchas gracias por la presencia. Se cumplió el objeto de la sesión. Justo a las 11 de la mañana se levanta.